Víctor, em, muchas gracias a todas las personas que se están sumando hoy a esta charla con Angélica Bufa. Angélica, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto y sobre todo compartir tu conocimiento y tiempo. Eso se agradece muchísimo. Así que nada, quería tomar un minuto para darte las gracias. Gracias a todos los que se están sumando y también apoyando. Así que nada, somos todo oídos para aprender estos cinco cambios que la IA está exigiendo hoy en día a los desarrolladores, pero yo creo que esto sirve más allá de desarrolladores seguramente. Sí. Bueno, primero que nada, Sara, como siempre, estaba muteada, disculpas. Como decía, primero que nada, gracias, quiero agradecer a toda la organización por haber aceptado esta sesión y extenderles las felicitaciones por el trabajo monumental que han hecho con este primer webinario de múltiples días en español. Así que nada, a toda la comunidad hispanoparlante, muy agradecida a todos los organizadores. Em, Vamos a estar hablando de 5 cambios que nosotros hemos visto que son necesarios introducir a la hora de tener procesos de delivery o de entrega. Bien resaltaste es que en el título se incluye la palabra desarrolladores. Les explico un poco el contexto de por qué. Esta sesión se presentó en TEDx hace unas ya 3 semanas, parece una locura cómo pasa el tiempo, pero 3 semanas en TEDx en San Francisco, en Estados Unidos, y era para el track de desarrolladores y por eso el título. Pero los conceptos que vamos a ver hoy en día son transversales a todos los roles. Vamos a estar hablando de 4 cosas fundamentales. Primero les voy a contar un poco el viaje de adopción de inteligencia artificial donde yo estoy trabajando. Después les voy a contar la metodología de trabajo o framework, los 5 cambios que nosotros identificamos a nivel de comportamiento, ejecución, mindset, y vamos a terminar con los nuevos roles que nosotros hemos identificado que tienen que ser parte de un proceso de entrega. Obviamente, dar las gracias a todas aquellas empresas que se sumaron como sponsors y que hicieron posible Conexión Latina. Y les cuento un poco sobre mí. Mi nombre es Angélica Bufa, soy cofundadora y CTO de Modelit. Modelit es una empresa asociada a un partner de Salesforce. Somos Implementation Partners. Tengo más o menos unos 17 años de experiencia dentro del ecosistema de Salesforce. Hace 5 años que soy Salesforce MVP, por eso tengo una presencia muy fuerte con todo lo que es la comunidad. Colidero la comunidad global de Data Blazers y soy nacida en Uruguay y vivo actualmente en Montevideo, Uruguay. También, antes de continuar, quiero agradecer a Abraham Lloyd, el CTO en otra empresa en Piernova. Muchos de los aprendizajes que les voy a estar compartiendo en esta presentación surgen de un trabajo que hicimos en forma conjunta, entonces quería reconocer el trabajo que Abraham ha hecho. Y vamos a empezar contándoles un poco el viaje y cómo la introducción de la inteligencia artificial cambió nuestro proceso de delivery. Esto se remonta a el año pasado, 2025, donde, bueno, durante todo el 2025 nosotros estábamos utilizando inteligencia artificial básicamente de una forma muy sencilla como un reemplazo de búsquedas de Google. Hasta que en diciembre del año pasado, bueno, empezamos a formalizar los procesos de uso de inteligencia artificial en todo lo que es desarrollo. Entonces ahí empezamos a trabajar con todo lo que es el desarrollo de prompts o de instrucciones. ¿Para qué los usábamos? Para tareas sencillas. Podés ayudarnos a escribir una consulta a la base de datos compleja porque teníamos que recurrir a ciertas condiciones. O nos podés ayudar a mejorar este trocito de código en Apex o a escribir un Lightning Web Component para hacer X o tal cosa. Eso fue durante todo diciembre. Y ya en este año, en el 2026, lo que hicimos fue integrar copilots, ¿ok? O copilotos. ¿A dónde? A nuestro repositorio de código, a las herramientas que nosotros utilizábamos para generar documentación y las herramientas para gestionar tareas, ¿ok? Una vez que tuvimos esta integración con los copilotos, después lo que empezamos a hacer fue el desarrollo de skills, el desarrollo de habilidades. Y acá ocurrieron 2 cosas. Por un lado, hicimos todo lo que es el desarrollo de habilidades, que son
conocimiento que cuando estamos trabajando con la inteligencia artificial nos encontramos una y otra vez que lo estamos repitiendo. Entonces lo que hacemos es escribir un skill que conserva o que almacena, mejor dicho, todo ese conocimiento y que después se puede compartir con todos aquellos que están utilizando la inteligencia artificial. Nosotros estamos utilizando, en este momento estamos usando Anthropic. También experimentamos mucho con ChatGPT, pero hoy todo el proceso está hecho con Claude. Además de guardar el conocimiento colectivo en skills, también lo que hicimos fue el desarrollo de personas. ¿Qué son personas? Son representaciones de los distintos interesados o stakeholders con los que nosotros trabajamos, ya sean de negocio, ya sean técnicos, un arquitecto, un administrador, un desarrollador, una persona de calidad, por ejemplo, o, como les decía, de negocio o que tengan mucho dominio del negocio que nosotros hacemos. ¿Por qué es importante tener el desarrollo de skills y además de personas? Porque con las skills nosotros documentamos el conocimiento que la inteligencia artificial necesita para poder darnos mejores resultados y con el desarrollo de personas nosotros podemos validar los resultados que nos da la inteligencia artificial a través de distintas perspectivas. Y una vez que hicimos todas estas cuestiones, que son como los fundamentos necesarios, empezamos a realmente trabajar en lo que es tener un proceso de delivery o de entrega. A veces, ¿por qué uso delivery y entrega en forma indistinta? Yo soy de Uruguay, en el Río de la Plata usamos muchos anglicismos y pido disculpas por eso, y entonces, bueno, a veces la costumbre me hace utilizar los anglicismos, pero empezamos a ajustarnos todo nuestro proceso de delivery desde la concepción o el relevamiento del requerimiento hasta su planificación, diseño, implementación, prueba, puesta en práctica en producción, todo asistido a través de la inteligencia artificial y eso requirió del desarrollo de agentes de principio a fin. El lugar de ese tag que dice estamos acá es intencional. Esto todavía es un trabajo en progreso que no hemos terminado. Entonces, los eh, conocimientos o las experiencias que les voy a compartir hoy probablemente no sean las mismas que yo compartiría con ustedes si tuviéramos esta conversación en de aquí a un mes. Y esto es un dato muy importante y algo que quiero resaltar, ¿ok? Porque cuando estamos enfrentándonos a estos procesos, nosotros tenemos que ser muy ágiles a la hora de probar, equivocarnos mucho, identificar qué es lo que realmente sirve y revolver y retirar hasta que nosotros logramos tener eh, el proceso que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Este diagrama, ¿tá? Es un diagrama muy de alto nivel, ¿no? Que describe ese proceso de delivery gestionado por inteligencia artificial. Por un lado, tenemos información de contexto, que pueden ser insights de clientes, de negocio, el conocimiento de producto, el conocimiento de ingeniería, del mercado en el que estamos trabajando, obviamente que con el conocimiento de Salesforce. Y después, ¿no? Utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, nosotros lo que tenemos que hacer es definir el alcance de nuestro trabajo, planificar de forma adecuada, implementar para poder hacer el delivery de esos cambios, validar, es decir, medir si el outcome es realmente lo que nosotros necesitábamos, y esto es un proceso cíclico. Y como es un proceso cíclico, nosotros tenemos que ejecutar lo que yo les decía, hacer todo esto de forma rápida, validar y sobre todo equivocarnos de forma rápida. Antiguamente, con procesos tradicionales de desarrollo, existía un gráfico que decía, a mayor tiempo, si encontramos un bug, cuanto más tiempo pase desde que comenzamos hasta que lo encontramos, más costoso es arreglarlo. Pero hoy, como la inteligencia artificial hasta el día de hoy sigue siendo relativamente económica, cosa que no sabemos si a futuro se va a mantener, hoy tenemos el lujo de, bueno, programar rápido, nos equivocamos rápido, encontramos los bugs y vamos iterando hasta que los vamos solucionando. Em, ¿Y qué cosas generamos con estos frameworks de inteligencia artificial? Todo lo que describimos ahí. Documentos técnicos de negocio, user stories, criterios de aceptación, presentaciones, componentes a nivel de gráficos, UI, UX, Lightning Web Components. Podemos escribir Apex, podemos escribir flows, podemos escribir tests en todas sus variantes, unit test o test, por ejemplo, de JavaScript. También podemos construir aplicaciones. Y cada vez somos capaces de crear más y más distintos tipos de entregables. Pero también hay que hacer como una retrospectiva del trabajo hasta ahora. Y nosotros
nos dimos cuenta de que algunas cosas las hicimos y las hicimos mal. Y acá me quiero detener por un segundo. Em, Aquellos que están en el rol de ser CTO, o hoy está muy de moda el otro que es el COO o el Chief Innovation Officer, por lo general somos personas que tenemos múltiples frentes de trabajo, entonces tenemos nuestro foco distribuido y somos muy outcome driven, es decir, lo que nos importa es el resultado tiene que ser el mejor para quién, para nuestros empleados, para nuestras organizaciones, para nuestros clientes y para aquellos que trabajamos con la comunidad, para la comunidad, ¿ok? Entonces, cualquier herramienta que nosotros acelere nuestros procesos para tener resultados más rápidos y mejores, nosotros como CTO la abrazamos. Entonces, ¿qué pensamos? La inteligencia artificial es una herramienta más. Además, yo soy CTO hoy en día, pero yo soy desarrolladora de corazón. Entonces, para mí, eh, como buena desarrolladora, empiezo a pensar mucho en todo lo que es tecnología, herramientas. Entonces vi la inteligencia artificial como una herramienta más. Y empezamos a pensar en cosas que eran, cuál es el modelo que es más efectivo para los resultados que queremos, el que consume menos tokens y nos da el mejor resultado. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar? Anthropic, OpenAI, ¿no? ¿Cuál va a ser la arquitectura de integración de inteligencia artificial en nuestro proceso de desarrollo? ¿Cuál va a ser la ingeniería que nos permita definir el mejor prompt con las mejores salvaguardas y especificaciones que nos van a dar el mejor outcome? ¿Y cómo vamos a aumentar la velocidad de entrega de los equipos? Que son todas preocupaciones válidas, pero lo que realmente importa es que nosotros ganemos la confianza de nuestros equipos y que los alineemos, ¿ok? Que empecemos a desarrollar ciertas disciplinas, un nuevo mindset que implica a auditar todo lo que hacemos, pero no para auditar con la intención de identificar qué es lo que está mal o quién no está utilizando la inteligencia artificial como uno esperaría, sino para tener la información, para poder medir el resultado que nos genera la inteligencia artificial, para saber si realmente nos sirve o si no y qué cambios tenemos que utilizar en el proceso. ¿Ah? Tenemos que hablar de gobernanza determinística. Hay un problema muy grande con la inteligencia artificial. Nosotros sobre un mismo conjunto de datos podemos preguntarle dos veces los mismos y el resultado que nos va a dar, si bien direccionalmente debería de ser apuntándose hacia el mismo lado, el resultado va a diferir, porque es la naturaleza que tiene la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cómo nosotros introducimos elementos de control para hacer que esos resultados sean repetibles y determinísticos? ¿Ah? ¿Cómo gestionamos el contexto en el cual se desenvuelve la inteligencia artificial? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo hacemos que los equipos de trabajo comprendan lo que están haciendo, comprendan los resultados que están evaluando y por sobre todas las cosas no pierdan el juicio crítico? Entonces, em, reconociendo lo que hicimos mal, empezamos a pensar en el paso siguiente, nuestro framework de trabajo. Y acá notamos tres cosas. Por un lado, vimos que la adopción de inteligencia artificial era desigual. Las personas que tienen menos experiencia, que son más nuevas, ya sea en la empresa, en el ecosistema, en el rol, por lo general estaban muy contentos de utilizar inteligencia artificial, pero las personas más senior tenían muchísima resistencia. ¿Por qué? Porque para el junior la inteligencia artificial era un mentor, ¿ah? El cual les ayudaba a reducir el gap, ¿no? De experiencia, de conocimiento, de una forma que muchas veces esconde las vulnerabilidades que sentimos los humanos al decir no sé algo, que en realidad es perfecto no saber, pero cuando uno recién empieza la carrera tiene más miedo de decir no sé. A veces nos generamos esas cuestiones de no quiero preguntar, no quiero molestar. En cambio, para los seniors se sintieron como un poco atacados. Ah, este bot a mí me va a venir a decir cómo hacer las cosas, que a mí esto me llevó a aprenderlo, no sé, 5, 6, 7 X años. Y vimos que el problema de la adopción no era un problema técnico, sino que era un problema basado en que cambió la forma en la que trabajábamos, no eran solamente herramientas. Y por último, el no enseñar, ¿ah? El tener la expectativa de que las personas se van a dar cuenta de qué forma utilizar el framework de forma correcta, ¿ok? Y paso a la siguiente slide. Fue así, ¿no? Que nosotros nos dimos cuenta de que habían 5 cambios
o 5 nuevas disciplinas, quizás la traducción más correcta hubiese sido disciplinas, que por un lado es la auditoría de los resultados, ¿ok? Todo resultado tiene que ser trazable. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos reproducir y por qué se los voy a contar en breve. Bien, gestionar el conocimiento. ¿Para qué? Para poder capturar aquello que es reutilizable y que nos lleva a un buen resultado. Entender el contexto, es decir, la información que le tenemos que brindar a la inteligencia artificial para que ella pueda realizar un buen trabajo. Tener gobernanza, es decir, qué reglas tenemos que instrumentar para asegurar la calidad y el control de lo que estamos haciendo. Y por última, convergencia, es decir, si nosotros estamos trabajando con resultados múltiples, que todos estén direccionalmente alineados y apunten hacia el mismo lugar. Entonces, el proceso tiene tres pasos. Por un lado es reproducir, es decir, cualquier acción o resultado que yo hago con inteligencia artificial, ¿lo puedo reproducir? ¿Por qué lo tengo que reproducir? Para poder auditarlo. ¿Y para qué lo puedo auditar? Para definir, ¿no? Si es un proceso que me sirve o que no me sirve. Y si no me sirve, ¿no? Poder mejorarlo. Y este proceso se basa en tres pilares, que los tres pilares son las personas, los procesos y la tecnología. Y acá me quiero detener porque es muy importante que ustedes vean que los tres pilares de un proceso de entrega gestionado por inteligencia artificial son tres cosas que si nosotros estuviéramos en un room de forma presencial les pedirían, levante la mano si alguien está viendo algo nuevo o que desconozcan. Mi expectativa sería que nadie levantara la mano, porque de alinear personas para tener una visión compartida, capacitarlos, ¿no? Para que puedan desarrollar las habilidades que requieren para trabajar en nuestro nuevo contexto y asignar las responsabilidades de forma clara y adecuada para que cada persona pueda ejecutar su rol de la mejor forma, definir procesos para auditar, para saber qué pasó, para replicar, para saber cómo reproducirlos, procesos de mejora y procesos de decisión para saber si vamos a ir por un camino o por el otro, y después tomar decisiones a nivel de tecnología para evaluar una herramienta particular, para instrumentar su uso, para integrarlo dentro de un stack de tecnología que implica documentación, gestión de tareas, reportería, ustedes nombran, y además para poder gobernar políticas y controles, en tecnología ninguno de estos conceptos nos tendrían que ser nuevos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si bien la inteligencia artificial es algo muy nuevo y disruptivo, los pilares que nosotros identificamos como los fundamentos para poder habilitar un proceso de entrega gestionado por IA son los tres mismos pilares de siempre: las personas, los procesos y la tecnología. Este es un diagrama este, que es un poco complejo, dudé si incluirlo o no, pero básicamente esto describe muy a alto nivel el diagrama que nosotros utilizamos para poner en marcha nuestro, de vuelta, proceso de entrega gestionado por AI. ¿Ok? Empecemos desde abajo hacia arriba, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos todo lo que es la gestión de los tokens. Como dije al principio, la inteligencia artificial sigue siendo barata, pero no sabemos hasta cuándo va a pasar eso. Entonces, nosotros tenemos que medir, ¿no? ¿Cuál es el costo de implementar un ticket o una historia? ¿Ah? Em, ¿Cuál es la efectividad del prompt? ¿No? ¿Cómo está utilizando el contexto? Después tenemos que auditar los procesos y tenemos que tener claro cuáles pueden ser las fuentes de información para esos procesos de auditoría. Tickets de Jira en nuestro caso, porque nosotros utilizamos Atlassian, entonces utilizamos Jira para la gestión de tareas, los commits a nivel del repositorio, ¿ah? Los pull requests son una fuente muy rica a la hora de obtener información, porque con los pull requests nosotros podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, identificar cuál es el gap entre, o la diferencia entre la implementación real de la solicitud y lo que está descrito en la user story, ¿ok? Em, entonces podemos utilizarlo para validar que efectivamente la inteligencia artificial haya hecho el cambio como nosotros esperamos, por ejemplo, ¿ok? Todo lo que son reportes de entrega, los que se le ocurran.
¿ok? Por encima está la capa de ingeniería de conocimiento, ¿no? Eh, si nosotros le pasamos mucha información a la inteligencia artificial sin tomar en cuenta de destilarla para pasarle solamente lo que la inteligencia artificial necesite, probablemente la ahoguemos si la inteligencia artificial no haga un buen trabajo, ¿ok? Em, si nosotros tenemos definido diseños o patrones de arquitectura, bueno, tenemos que encontrar una forma de generar metadatos sobre esos elementos para que la inteligencia artificial sepa cómo interpretarlos y poder aplicar ese conocimiento o contexto a los resultados que nosotros estamos pidiendo. Tener catálogos de convenciones, de buenas prácticas, registro de decisiones. Cualquier cosa que a la inteligencia artificial le permita tomar una mejor decisión o entender el porqué de las decisiones pasadas. Y por último, tenemos la arquitectura de contexto, ¿no? Tener la metadata correctamente organizada en capas, tener patrones de descubrimiento, son patrones de delivery, cuán estables son los esquemas de datos con los que trabajamos, cuál es el proceso, ¿no? Los pipelines, por ejemplo, a la hora de cargar información. De forma transversal, por un lado, tenemos todo lo que es la observabilidad. Vieron que la palabra observabilidad y gobernanza en tiempos de AI están siendo muy, muy populares. Entonces tenemos, por un lado, todo lo que es la observabilidad, ¿no? Eh, Cuán profundo o cuál es la cobertura de los procesos de auditoría, ¿no? Saber en cada momento cuál es el estado del trabajo actual, cuán fresco o actualizado, debería haber dicho, es el contexto que le estoy pasando a la inteligencia artificial. El contexto es una entidad que vive porque la información va mutando. Entonces yo tengo que asegurarme de que le estoy actualizando el contexto de mi inteligencia artificial, si no la inteligencia artificial va a estar tomando decisiones en base a información que está desactualizada. ¿Cuál es el gasto de los tokens? Em, y tomar alertas de derive, perdón, la traducción esa quedó muy mal, pero es poder comprender frente a una solicitud realizada a la inteligencia artificial, cuán alineado está el output que me dio esa inteligencia artificial respecto a lo que yo le pedí. Y poder no tener criterios para identificar, no, esto es completamente distinto a lo que yo le pedí. Y por el otro lado, todo lo que es gobernanza determinística, ¿no? Utilizar hooks, ¿no? Eh, Antes del uso de ciertas herramientas o después de utilizar ciertas herramientas, por ejemplo, aplicar ciertos criterios a la hora de, no sé, llamar a un linter o a la hora de ejecutar mis unit test, por ejemplo. Tener gates o elementos de control de convergencia o elementos de control para capturar evidencia. Y esto que es el control de ansiedad, que es algo muy interesante. A veces cuando uno comienza a trabajar con la inteligencia artificial, luego de varias iteraciones, vos llegas a un punto en el que llegas a tener un 85-90% de éxito. Y con eso me refiero a, estoy en un 85-90% feliz con lo que me está dando la inteligencia artificial, pero lograr un 100% es muy difícil. Empiezo a tener interacciones constantes, y nos ha pasado que la inteligencia artificial comienza a ignorar las reglas que nosotros incluimos en el prompt. Y una vez hicimos un ejercicio y le dijimos, ¿por qué estás haciendo eso? Y la respuesta fue, porque yo estoy codificado para darte una respuesta en forma rápida y esto está tomando mucho tiempo. Entonces, esto me está generando un poco de ansiedad. Y fue algo medio parecido. Entonces es lograr identificar esas situaciones cuando seguimos iterando y no obtenemos el resultado para decir, bueno, está suficientemente bueno para que yo después de última lo pueda terminar, o necesito empezar a tomar este resultado y generar una nueva ventana de contexto para empezar desde cero, para que ese 10 o 15% restante se me convierta en mi 100% de lo que necesito hacer, y ahí obtener eh, un mejor resultado que se alinee con la totalidad de las expectativas que yo tenía. Pero ahora hablemos de los 5 cambios, y el primer cambio, ¿no? Es el de auditar, ¿ok? Hay una máxima que dice que no podemos gestionar lo que no ves y no podés mejorar lo que no podés reproducir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendimos? Que cada vez que nosotros hacemos una solicitud a la inteligencia artificial, tenemos que registrar 5 cosas: las instrucciones, el alcance o el scope de trabajo,
el plan, es decir, cómo vamos a ejecutar la implementación de esa tarea, el resultado y el costo en términos de cuánto nos salió en tokens. ¿Por qué? Porque, repito, si nosotros no podemos registrar toda esta información, nosotros no vamos a poder tomar decisiones respecto a si queremos seguir ejecutando este proceso o si tenemos que introducir cambios. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con inteligencia artificial pueden pasar dos cosas. El resultado es el óptimo, el que nosotros esperábamos, o el resultado, por el contrario, no es lo que esperábamos. En cualquier caso, si el resultado es el que esperábamos, nosotros queremos poder reproducir esos pasos para seguir obteniendo resultados que esperábamos. Y si el resultado es el inadecuado, bueno, introducir los cambios necesarios para poder llegar a un buen resultado. Entonces, recomendaciones, empiecen a pensar, ¿no? ¿Cuál es el contexto de auditoría? ¿Qué herramientas, qué información ustedes necesitan conectar con su inteligencia artificial para poder capturar de vuelta scope, planes, resultados, commits, documentación, todo aquello que a ustedes les permita ir auditando su trabajo? El cambio número dos es sobre conocimiento. La inteligencia artificial sabe de muchas cosas porque ha sido ha sido entrenada sobre modelos de datos. Pero la inteligencia artificial probablemente no conozca todos los detalles y vicisitudes de su negocio, del producto que están construyendo, de la aplicación en la que están trabajando, de las convenciones respecto a buenas prácticas, patrones de diseño, de arquitectura que ustedes estén utilizando. Entonces, además de que nosotros podamos darle un prompt adecuado a la inteligencia artificial que explique lo que nosotros queremos, nosotros tenemos que compartirle información sobre lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho en el pasado. Entonces, tenemos que enseñarle a la inteligencia artificial, ¿no? Toda la información de nuestro dominio. ¿Qué pasa a veces con esto? Esto no es fácil porque muchas veces ese conocimiento está suelto por ahí en el mundo, no está documentado, es decir, o está en la cabeza de una persona, ¿ok? El que pidió el requerimiento. Entonces nosotros tenemos que crear inventarios bueno, de documentación, tanto estructurada como no estructurada, o identificar quiénes son nuestras fuentes de datos y empezar a entrevistarlos. La ventaja que tiene la inteligencia artificial es que no espera un único formato de conocimiento. Ustedes le pueden pasar una grabación, una transcripción, lo que sea, y la inteligencia artificial va a ser capaz de procesarlo. El siguiente cambio es a partir del contexto. Y esto es muy interesante. Bueno, por un lado tenemos la información del dominio y por otro lado la información del contexto en el cual la inteligencia artificial se va a estar desenvolviendo. Y no sé a ustedes si les ha pasado, pero mi experiencia es, si yo estoy trabajando en una tarea, cuanto más granular sea la tarea con la inteligencia artificial, mejores resultados tengo. Y además, cuanto más específico es la información que yo le comparto a la inteligencia artificial para hacer ese concepto, perdón, ese requerimiento, también mejores resultados tengo. Ahora, si yo la ahogo en información, consumo muchos créditos porque tiene que revisar mucha información y me empieza a dar muchos resultados que muchas veces son muy abstractos o incluso empieza a alucinar o empieza a hablarme de forma para parecer inteligente, pero no me está dando el resultado que yo quiero. Entonces, como todo en la vida, los extremos no son buenos. Si nosotros le pasamos a la inteligencia artificial muy poco contexto, lo que empieza a hacer la inteligencia artificial es a tomar decisiones educadas, empieza a adivinar de forma educada. Y ya todos sabemos lo que pasa con las decisiones educadas. A veces nos salen bien y a veces nos salen mal. Entonces, con poco contexto, la inteligencia artificial empieza a adivinar. Pero con mucho contexto, la inteligencia artificial se empieza a saturar y empezamos a gastar muchos más tokens. Entonces tenemos que encontrar el balance
encontrar el balance a veces es un poco prueba y error. Y lo otro que tenemos que tener cuidado es que lo que muchas veces funciona para un proyecto en particular, ¿no? Puede no funcionar para otro proyecto. ¿Ah? El contexto está altamente dirigido por la naturaleza del trabajo que estamos haciendo. Y ahora pasamos al cambio número 4. Estamos hablando de gobernanza. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a trabajar, nosotros lo que queríamos hacer era obtener resultados determinísticos y gobernar lo que estábamos haciendo a través del uso de prompts muy detallados, ¿ok? Donde teníamos una intención, qué es lo que queremos hacer, para qué, por qué, ¿ok? Poníamos todas las restricciones. Sí, eso funciona y da buenos resultados, pero se queda corto, ¿ok? Y una cosa que nosotros aprendimos es que los modelos toman nuestras instrucciones en consideración, pero que consideran las instrucciones no quiere decir que siempre las obedezcan. Recuerden, ¿no? El ejemplo que les daba del caso de la ansiedad. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros empezábamos a trabajar, el modelo era como muy respetuoso, ¿ok? Pero a medida que el modelo iba aprendiendo más, ya sea de el tono con el que yo interactúo con mi inteligencia artificial, la forma en la que escribo, los tipos de preguntas que hago, cómo yo le hago pushback cuando algo no me gusta, y además empieza a aprender del contexto, del code base, etcétera, 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 más opinionado se volvía, ¿ok? Y más te empiezan a pelear. Entonces, ¿qué pasa? Los prompts son sugerencias, ¿ok? Pero nosotros tenemos que implementar controles y hooks determinísticos para guiar el comportamiento de forma repetitiva. Em, entonces, bueno, nosotros, ¿qué tenemos que hacer acá sobre gobernanza? Y básicamente volvemos a lo mismo, tenemos que auditar nuestros resultados y tenemos que identificar partes del proceso donde vemos que siempre estamos pegándonos contra el mismo problema. Cuando tenemos problemas que son repetitivos, eso es una buena punto para decir, bueno, acá tenemos una oportunidad de mejora. Y ya llegando casi sobre el final, tenemos el último shift, perdón, la última disciplina que es convergencia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a trabajar con nuestra inteligencia artificial en un resultado dado. Y cuando estamos trabajando y medimos, ¿no? Si ese es el resultado que nosotros esperamos, muchas veces cuando trabajamos de forma aislada decimos, qué bien, qué lindo resultado, ¿ok? Tomamos otra tarea, volvemos a tener un buen resultado. Pero que dos tareas o múltiples tareas de forma individual funcionen, no quiere garantizar que cuando nosotros los ensamblamos, encajen dentro del sistema o que sean compatibles con la visión global de esa solución. Y por visión global me refiero a la arquitectura, el diseño, la performance. ¿Ok? Entonces, un output o un resultado que es individualmente correcto puede fallar a la hora de integrar. Entonces, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta de que tenemos varias capas de validación. La del resultado individual, pero, pero también validar si ese resultado, una vez integrado en mi todo, que mi todo es mi producto, mi aplicación, mi proyecto, ustedes lo deciden, ¿ok? También funcione desde esa perspectiva. Y a la hora de trabajar en todo esto, nosotros identificamos que existen nuevos roles dentro de un equipo de delivery gestionado a través de AI. Y esto acá es nuestra experiencia. Esta lista no es una lista cerrada, es una lista que nosotros constantemente seguimos iterando. Por un lado tenemos el que es el orquestador, ¿ok? Em,
esa persona es la que se garantiza, por ejemplo, de que resultados individuales funcionen en el todo como la aplicación, ¿ok? Después tenemos el ingeniero en costos. ¿Por qué? Porque como sigo diciendo, la inteligencia artificial es relativamente económica, pero mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces, cada vez surgen nuevos modelos, modelos que consumen muchos costos y que son muy buenos en hacer planificación estratégica, pero que después cuando tienen que hacer una tarea más mundana, por ejemplo, algo más de bajo nivel como desarrollo, consumen muchos créditos innecesariamente, entonces tengo que mudarme o pasarme a otro tipo de modelo. Entonces, el ingeniero en costo tiene que estar monitoreando esas cosas. El ingeniero de conocimiento va a estar decidiendo qué piezas o elementos de conocimiento el equipo se encuentra repitiéndole a la inteligencia artificial una y otra vez y cómo poder capturar eso, ya sea a través de personas, skills o lo que sea, y cómo redistribuir ese conocimiento. El arquitecto de contexto, es decir, qué contexto yo tengo que capturar y compartirlo a la inteligencia artificial y de qué forma lo voy a hacer, dependiendo de las distintas tareas que tengo que hacer y cómo me garantizo que ese contexto se mantenga actualizado. El que va a estar supervisando la calidad, es decir, la calidad de que el resultado cumpla con la especificación del requerimiento, la calidad del el resultado individual dentro del contexto total de mi aplicación. ¿Ok? La calidad del proceso de delivery en general. El AI Scout, perdón, no encontré una forma de traducirlo, pero esto es en honor a los Boy Scouts, ¿ok? Esa persona que siempre está atenta a todas las nuevas funciones, ya sea de las herramientas que estamos utilizando, de los modelos que estamos utilizando, de la plataforma, y sobre todo cuando gestionamos varios tipos de tecnología, cómo una puede conversar con la otra, y es esa persona que está al tanto de lo último y decide si eso lo tenemos que integrar en nuestro proceso de desarrollo asistido o no. Y después el arquitecto de delivery. Esa persona tiene que estar constantemente monitoreando la infraestructura que se necesita para auditar nuestros procesos, para hacer las mejoras necesarias y para garantizar que nosotros estamos cumpliendo con los criterios de delivery que aseguran un delivery exitoso, que esos no han cambiado, son los mismos de siempre. ¿Ok? Y bueno, sobre estos roles, no es la primera vez que nosotros vemos que surgen nuevos roles. Em, no sé si, pero aquellos que estuvieron en el momento en el que se empezó a manejar el concepto de DevOps para hacer todo lo que es la gestión del cambio, en ese momento vimos cómo surgían nuevos roles en equipos de delivery, ¿ok? Y acá estamos frente a un nuevo ciclo en el que surgen nuevos roles y que tenemos que aprender a incorporarlos. Estos roles que están acá no necesariamente significan que vamos a tener una persona dedicada en esta posición. Quizás tenemos un ingeniero de costos que va a estar trabajando con múltiples proyectos o uno por empresa, por ejemplo. Entonces nosotros después tenemos que ver cómo va a ser la instrumentación según las posibilidades que nosotros tenemos. Entonces no quiero que ustedes se vayan con que esto es un mapeo uno a uno, ¿ok? No lo es. Y luego hablemos de lo que es la mentalidad y las competencias. Para poder adoptar un proceso de entrega facilitado por AI, nosotros tenemos que hacer un cambio a nivel de cómo nosotros percibimos y pensamos sobre las cosas. Para reservar tiempo para preguntas, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí en las que son mis favoritas. Por un lado es la curiosidad, ¿ok? Me pasa mucho con los equipos que están trabajando con inteligencia artificial y no preguntan, asumen, ¿ok? O dan por sentado que lo que les dice la inteligencia artificial es válido. Y esa es mi segunda, es decir, mentalidad favorita, el desafiar. No puedo dar por válido lo que me dice la inteligencia artificial. Yo tengo que cuestionarlo, tengo que hacer pushback, tengo que ser capaz de decir, esto no me convence, esto no fue lo que te pedí, me parece que acá hay algo que no está bien. Criterio es muy importante. Nosotros siempre vamos a ser, ¿no? El último gate de control a la hora de decir, esto sirve, esto no sirve, ¿ok? Después tenemos iteración.
Es decir, nosotros estábamos como que muy cableados para, si bien trabajar de forma ágil, respetar etapas muy claras que llevaban determinado tiempo. Analizar, planificar, diseñar, implementar, testear. Hoy, ¿ah? Si bien esas etapas se siguen manteniendo, las ventanas para ejecutarla cada vez se reducen más. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a iterar, iterar mucho, porque esa iteración es la que nos va a permitir fallar. Y cuando fallamos es cuando vamos a encontrar los procesos de aprendizaje más ricos que nos van a permitir reconstruir los procesos y ajustarlos para tener mejores resultados. Eso por un lado la mentalidad, ¿ok? Y por el otro lado después tenemos todo lo que son las competencias, ¿sí? O dicho de otra forma, las habilidades técnicas que nosotros tenemos que exhibir, ¿no? Cuando hacemos este cambio de mentalidad a la hora de trabajar. ¿Cuáles son mis favoritas? Todo lo que es respecto a cómo nosotros gestionamos el conocimiento de nuestro dominio y lo compartimos con la inteligencia artificial, cómo además nosotros gestionamos el contexto en el que opera la inteligencia artificial. ¿Por qué son mis favoritas? No porque las otras no importen, ¿ok? La arquitectura sobre cómo lo integramos es importante, la economía obviamente es fundamental, porque si la inteligencia artificial empezamos a tener un costo, un manejo muy malo de los tokens, se nos va a disparar el costo exponencialmente y no vamos a poder pagarlo, nos va a llevar una factura muy grande y nuestras empresas no van a estar contentas con nosotros. Pero para mí, lo que realmente habilita un buen resultado cuando estamos trabajando con inteligencia artificial es ser capaces de educar a la inteligencia artificial y definir bien el contexto de operación. Eso para mí es lo clave. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes el lunes por la mañana o el día después de mirar esta sesión? Vayan, piensen, identifiquen un resultado que haya sido construido con inteligencia artificial o con alguna iniciativa de inteligencia artificial. Asegúrense de que no sea una demo, de que no sea una prueba, que fue algo tangible, que haya generado valor para ustedes. Y ahí hagan el análisis de preguntar, ¿qué fue lo que funcionó y qué no fue, y qué cosas tienen una oportunidad de mejora? Y ahí hagan un inventario y desglosen cuál fue la información que ustedes le compartieron, el contexto, el resultado, todos los puntos que hablamos de que son importantes auditar. ¿Ok? Y ahí traten de encontrar la causa raíz de esos resultados. Si fueron las personas con las que estuvieron interactuando, si fueron los procesos, si fue la tecnología, si fue el modelo que utilizaron. Y ahí, bueno, empiecen a identificar gaps o brechas, ¿no? Para eliminarlas. Auditen, ajusten, mejoren. ¿Por qué les recomiendo hacer este ejercicio? Porque ustedes parten de un hecho concreto, ¿ah? Hacen todo el análisis invertido desde el del resultado, voy hasta el comienzo, y con eso ustedes pueden obtener información que les permita ir comenzando a definir cuáles son los fundamentos, los pilares de su propio proceso de delivery. ¿Lo pueden hacer de la otra forma? Sí, lo pueden hacer de la otra forma, pero como yo asumo que ustedes ya están utilizando inteligencia artificial y que tienen algún resultado de valor, el proceso de ingeniería inversa puede simplificar el proceso de aprendizaje. Y bueno, esto es lo que yo tenía para compartirles con ustedes. Nuevamente darles las gracias a todos por haberse quedado hasta el final de la charla. Si tienen preguntas y quieren conectar conmigo, ese es el QR code de mi LinkedIn. Y nada, si tenemos preguntas, todavía tenemos tiempo, así que Muchas gracias, Angélica. Maravilloso como siempre. Estuve atenta al chat y no vi preguntas, por lo menos en el general. No sé si tienen preguntas, incluso, como decía Angélica, alguna experiencia breve que desean compartir. Perfecto. Si no,
Algo que quiero recordarles, déjenme un segundo. Te voy a robar un segundo, Angélica, el compartir. Gracias. Ujú. ¿Ven mi pantalla? ¿Verdad, Angélica? Sí, Sí. Sí, ok, gracias. Quería recordarles que se pueden ganar un voucher, ¿ok? Tenemos 5 vouchers que son para Agent Force. Am, para ello tienen que completar el nivel de legendario 2026, por favor. Y tienen que suscribirse tanto al proyecto de Pato, que es en YouTube, y mi proyecto, que es en Substack, donde creo artículos. Así que tienen que enviar lo que son las evidencias en conexionlatina@gmail.com, y si pueden etiquetarnos también en redes sociales para verlo, pues genial también. El sorteo se va a realizar el jueves, así que digo el viernes en el cierre. Algo importante aquí. Para ganarse también, eso que mencioné, eso para los 5 vouchers de GeForce. Obviamente se van a ganar uno cada uno. También tenemos 10 vouchers que son generales para certificaciones como Acme, Business Analyst, etcétera. Para ello tienen que completar un super batch de Trailhead, el que consideren, el que ustedes seleccionen, tiene que ser completado esta semana. Y igualmente tienen que seguir los proyectos tanto de Pato como el mío y enviar las evidencias de conexión a Conexión Latina. Algo importante que no dije el Legend de Agent Force, si ya lo completaron, pueden enviarnos igual la evidencia que lo completaron y también entran dentro de el sorteo. ¿Ok? Así que quería compartir, recordar que tienen esta oportunidad para que la puedan aprovechar. Andrew, veo que tienes una pregunta. Hola Sara, ¿cómo estás? Un gusto Bien. saludarte. Quería hacerte una pregunta acerca de los, justo de Legend. Pues digamos que Legend hay un punto donde pues hay que certificarse. Pues Ese entonces no. ese quería preguntarte porque pues no aparece como terminado, ¿no? Pero pues en la parte cuando tú dices que el print de pantalla de determinado es hasta dónde, qué pena. Es que cuando yo he buscado pues siempre me va a aparecer sin completar, ¿no? Porque pues me falta la certificación. Claro, no, es una certificación. Igual ahí sale y te salen puedes mandar print de todo lo que está completado y ciertamente el de certificación, ¿no? Ah, perfecto. Gracias, Sara. Mm. Dios te bendiga. No hay de qué. Am, ¿Alguna pregunta para Angélica o de los vouchers que quieran aclarar? Si no, bueno, muchísimas gracias, Angélica, como siempre, una genia, maravillosa la charla, bastante contenido de valor. Así que nada, los invitamos a que se vayan uniendo a los otros break rooms de las próximas charlas que comienzan en 10 minutos. Yo estaré en el panel de Trailblazers, así que nada, si quieren ir a escuchar historias maravillosas, nos vemos por allá. muchísimas gracias, Sara, de nuevo y felicitaciones nuevamente a todo el equipo de organización de Conexión Latina. Gracias a todos por haber participado. Si tienen preguntas, me mandan por LinkedIn y bueno, ahí hacemos una conversación. Buena jornada para todos, que pasen lindo. Gracias.